Muy bien, vamos a estudiar en esta linda mañana que el Señor nos dio un mensaje del libro de Abdías, específicamente los primeros 4 versículos. El título de este estudio bíblico, El mensaje a los soberbios. El libro de Abdías, un libro precioso, un libro maravilloso, el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Sí, tiene solamente un capítulo y tiene 21 versículos. Muy bien. Este mensaje se repite en Jeremías capítulo 49, versículos 7 al 22. Se repite el mismo mensaje con algunas cositas diferentes, pero prácticamente es el mismo mensaje. Probablemente este libro fue escrito en el año 840 antes de Cristo. El tema central es el reino será de Jehová. Eso está en el último versículo. Prácticamente, este libro es un libro que anuncia los juicios sobre Edom. ¿Quién es Edom? Bueno, Edom es un reino muy antiguo que desapareció. Usted puede mirar allí en el mapa, eh, usted puede darse cuenta el mar de Galilea, que prácticamente es un lago. Encima del mar de Galilea usted encontrará el río Jordán. Ahí está Jerusalén, el reino de Israel, pero en la parte inferior está el reino de Edom. ¿Sí? La capital de Edom es Petra. Bueno, ese reino actualmente ya no existe. No habla este libro de arrepentimiento, no habla de arrepentimiento porque es un libro de juicio. Los edomitas fueron destruidos completamente como nación, no existen ahora. ¿Qué significa la palabra Edom? Edom significa rojo, enrojecido, y es la nación que surgió de Esaú. ¿Usted se acuerda de Esaú, hermano de Jacob? Bueno, Israel y Edom siempre fueron hermanos, siempre. Eh, Edom surgió de Esaú. Vamos a entrar un poquito en contexto para que usted vaya entendiendo esta historia muy interesante. Abraham y Sara tuvieron un hijo llamado Isaac. Isaac, pues, es el hijo de la promesa. Isaac se casó con Rebeca y Rebeca era estéril. Muchos años pasaron sin tener un niño, fue lamentable, pero oraron al Señor y Dios les concedió una bendición en su vientre. Tuvieron 2 gemelos, Jacob y Esaú. ¿Ya se ubicó en la historia? Yo creo que sí. Entonces, ahí en el vientre estaban esos 2 niños pequeñitos, pero se estaban peleándose. Ahí en el vientre, ¿sí? Y batallaban en el vientre, y usted sabe que Esaú nació primero, y del carcañar del talón salió Jacob. Para resumir un poco más la historia de Esaú, creo que lo resume muy bien el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Qué mala reputación, ¿verdad? De Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Eso fue la historia en resumen. La descendencia de Jacob provino el pueblo de Israel, ¿sí? Y la descendencia de Saúl vino el pueblo de Edom. Dice Amós capítulo 1 versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. El Señor castigó a Edom, pero ¿por qué? Mire lo que dice el texto. Y este es el problema lamentable que puede ocurrir el día de hoy. Suele suceder en las familias, porque persiguió a espada a su hermano, es decir, quería matarlo, y violó todo afecto natural. Como hermanos debían quererse, debían llevarse bien, pero Esaú no le importó nada de esto. Violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre.
Y mire lo que dice al último, y perpetuamente ha guardado el rencor. El problema hoy en día de muchas familias, de muchas personas, en la iglesia también, es que existe rencor en el corazón, existe orgullo en el corazón y eso provoca un pecado delante del Señor. Y ustedes saben, un pecado delante del Señor produce castigo. No iba a revocar el castigo Dios sobre Edom. Ahora, sigamos hablando un poquito de la soberbia. La raíz del rencor y de una relación rota es la soberbia. La soberbia, amados hermanos, el diccionario define a la soberbia como el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. La soberbia nos limita con las personas, ponemos barreras con las personas y no queremos relacionarnos con ellos. Quiero preguntarle, amados hermanos, ¿qué tiene que hacer el hombre con su vida para recibir el perdón de Dios? O sea, ¿qué tiene que hacer un hombre para realmente ser perdonado por Dios? Lo que tiene que hacer, usted, yo creo que ya lo respondió, tiene que arrepentirse, ¿verdad? Pero quiero preguntarle algo más. ¿Qué impide que las personas se arrepientan? ¿Sabe lo que impide que las personas se arrepientan? Es la soberbia. La soberbia es un problema muy grave en nosotros que impide que nosotros nos acerquemos a Dios. Dice Santiago capítulo 4 versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero empezar este estudio bíblico diciéndole, hermano querido, que cuando hay un soberbio, Dios es especialista en resistirlo. Sí, amados hermanos, en Jeremías capítulo 50, versículo 31 dice, he aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio. Es decir, si hay alguien que está escuchando este mensaje y tiene en su corazón soberbia, quiero decirle, amado hermanito, hermanita, que Dios está contra un soberbio. Dice el Señor, no dice Jehová de paz, Jehová de amor, Jehová el Señor, Jehová de misericordia. No, el Señor es Jehová de los ejércitos en este versículo. Eso significa que el Señor va a usar todo su arsenal contra aquellos que deciden en su corazón ser soberbios. Mire lo que le dice después del punto y coma, porque tu día ha llegado, el tiempo en que te castigaré. Todo soberbio, amados hermanos, va a ser castigado. Es una verdad bíblica y esta verdad se encuentra en toda la escritura, que el Señor castiga a aquel que decide ser soberbio. Incluso en la misma ley de Moisés, en el capítulo 15, versículo 30, dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, cualquier cosa, incluso cosas buenas, pero en su corazón con soberbia, ya sea natural, es decir, israelita o extranjero, mire, esto es interesante lo que dice y realmente difícil de asimilar porque dice ultraja a Jehová. Ultraja a Jehová. Yo estaba poniéndome a pensar, y yo creo que algunos de ustedes tienen hijos. ¿Les gustaría que sus hijos se estén peleando todo el tiempo? ¿Que sus hijos tengan mala actitud entre ellos? ¿Que se estén insultando, que se estén jalando el cabello, que se estén peleando entre ellos? Creo que no, ¿verdad? Cuando nosotros actuamos con soberbia, mire lo que pasa. Estamos ultrajando al Señor. Dios se siente lastimado, Dios se siente ultrajado. ¿Por qué? Porque así no debemos comportarnos, porque los hijos de Dios no deberíamos ser así. Y esa persona, lamentablemente, Dios la cortará de en medio del pueblo, dice el texto. Un soberbio, hermanos queridos, no va a ser humilde. Un soberbio no acepta errores. Siempre, en su corazón, en su mente, piensa que tiene la razón y no quiere consejos. No va a querer arrepentirse.
yo soy así, yo tengo mi carácter, dice la gente, y no quiere aprender de otros. No, no va a ser eso, hermanos, porque es soberbio. Edom, en este libro que vamos a estudiar, Edom es soberbio y está en problemas con Dios. Está en problemas con Dios. Vamos entonces a leer estos 4 versículos para ir entrando ya en este contexto de este libro, y dice el mensaje así. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, aún entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Muy bien, hermanos. El libro de Abdías es un libro muy directo y de juicio para todo soberbio. No es un mensaje de arrepentimiento, por supuesto que no, porque lamentablemente ya no había motivos para pretender que Edom se arrepienta. ¿Por qué? Porque ya no había medicina para Edom. Mire lo que dice Nahum 3:19 hablando de Edom. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan de tu fama batirán las manos, dice el texto, sobre ti. ¿Por qué? ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Hermanos, Edom era el rebelde de los rebeldes. Edom no quiso cambiar nunca. Aunque el Señor lo buscó siempre, Edom permaneció con un corazón inquebrantable, un corazón durísimo delante del Señor. Ya no había salida. Dios tuvo que humillar a Edom. La maldad de Edom era muy visible, no había quien lo controle. Y hermanos queridos, se presenta un mensaje en este libro no para que Edom se arrepienta, sino para juzgar a Edom. Creo que hay personas en este mundo que han sido predicadas, que han sido enseñadas, pero su corazón ha sido demasiado duro, y a pesar de la predicación, a pesar de la enseñanza, se han mantenido en su soberbia. Pues es necesario, hermanos, que entendamos para saber los propósitos de Dios. No se equivoque, hermanos queridos, y le pido por favor en este estudio que aprenda a que no se equivoque sobre el actuar de Dios. Muchos han fabricado una idea muy equivocada acerca de Dios, que solamente hablan de su misericordia, que solamente hablan de su amor, pero también debemos entender que Dios es fuego consumidor. Muchos no se arrepienten en esta vida porque creen que van a arrepentirse en el futuro. Este es el problema de mucha gente. Dice, bueno, más adelantito, ahí sí me entrego al Señor. Muchos se atreven a decir y se creen muy inteligentes y dicen, yo cuando me vaya a morir 5 minutos antes, me voy a arrepentir de corazón y ahí el Señor me perdonará. No es correcto, amados hermanos. Cuando las personas hacen algo malo y dicen, bueno, hice algo malo, y no llega un rayo del cielo y los destruye, o no les pasa algo malo, dicen, bueno, no me va a pasar nada nunca. Dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, ahí está, no son castigados en ese momento, no viene el juicio en ese momento. ¿Qué hacen las personas? Mire, el corazón de los hijos del hombre está en ellos dispuesto a hacer el mal. Imagínese una persona que ha matado y no es castigada en ese momento, entonces dice, no me pasó nada, voy a seguir matando.
o yo voy a seguir robando y voy a seguir haciendo daño. Y esto les pasa a muchos cristianos. Los cristianos están muy bien en su vida espiritual y de repente cometen un pecado de fornicación o de mentira o de adulterio y dicen, bueno, parece que nadie me vio y nadie me hizo nada, hagámoslo de nuevo. Ese es un problema, pensar en eso, hermanos, es no conocer realmente a Dios. Entonces, quiero aconsejar aquí de forma de 3 frases o 3 consejos a usted que debemos actuar prontamente sobre la mala obra. Número 2, debemos proponernos en nuestro corazón dejar el mal. Y número 3, nosotros debemos prontamente someternos a Dios. Aunque sabemos que hay juicio final, en la historia bíblica, hermanos queridos, vemos que el Señor ejecuta el juicio aquí mismo. Sabemos que va a haber un juicio final donde va a haber destrucción eterna, pero también debemos estar convencidos, hermanos queridos, que aquí en esta misma vida vamos a ser juzgados por nuestro Señor. Es una ley y es bíblico porque aparece durante toda la Biblia. Dios usó a los pueblos de alrededor para implantar su juicio. ¿Se acuerda el libro de Abdías? Dice, levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Lo notó? Al final del versículo 1. Es decir, que los mismos pueblos de alrededor iban a atacar a Edom. Edom estaba muy confiado. Edom era un pueblo que tenía un ejército formidable. Era un ejército muy grande. Vivían en las peñas, sobre la roca. Estaban edificados en un lugar altísimo y decían, tenemos la mejor economía, tenemos la estabilidad política, tenemos buenas relaciones con los demás, tenemos un ejército increíble, invencible. Entonces ellos pensaban que eran insuperables. Pero los de alrededor empezaron a atacarlos. Eso fue el juicio, hermanos. Ese fue el juicio. Y piensen esto, hermanos queridos. Hay veces que nosotros pensamos que no nos va a pasar nada aquí en la tierra, pero quiero decirle que Dios ha implantado sus juicios siempre. Piense, por ejemplo, en el mundo antiguo. Llegó la maldad del mundo antiguo y fue juzgado aquí en la tierra con un diluvio, ¿se acuerda? Piensa en Sodoma y Gomorra. Fueron destruidos aquí en la tierra con fuego del cielo. Pero también piensa en la iglesia. Ananías y Zafira robaron de la ofrenda, porque ellos decidieron dar una ofrenda a Dios y ellos mintieron al Espíritu Santo y trataron de engañar a la iglesia. Entonces Dios implantó su juicio aquí mismo en la tierra. Hay personas que piensan que solamente van a sufrir en el día final, pero quiero decirle, hermanos queridos, que sí, que Dios actúa aquí mismo también. El libro de Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre quién? Queridos hermanos, ¿sobre quién? Sobre los hijos. Tenemos un Padre, nuestro Padre es Dios, y viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues, dice el texto, participante con ellos. Así que, hermanos, antes de cometer un pecado, antes de ir corriendo sobre la maldad, nosotros debemos entender que Dios va a derramar su ira sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo actúa Dios sobre el orgullo? ¿Cómo actúa? Dice el versículo 2, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La palabra o la frase pequeño te he hecho en el hebreo significa achicado. Cuando Dios quiere ir contra el soberbio, lo va a achicar. Ese es el método divino. El pago de Dios sobre la soberbia va a ser la humillación. Sí, amado hermano, si usted escucha la palabra de Dios,
Usted escucha los consejos de los padres, usted escucha los consejos de la gente sabia, pero a pesar de eso, continúa en su maldad. Usted es un soberbio. Dice Lucas capítulo 14, versículo 11, porque cualquiera que se enaltece, dice el texto, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos queridos, este es el método bíblico. Si alguien quiere subirse hasta un pedestal muy alto de orgullo, Dios lo va a humillar. Dice 2 de Samuel 22, 28, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos. ¿Para qué, amados hermanos? Dios va a abatir a todo altivo. En el griego, cuando se habla de humillación, significa bajar o hacerse humilde. El término humillar en nuestro tiempo tiene un significado negativo. La gente no quiere ser bajado, la gente no quiere ser humillada porque piensan que es algo muy malo. Es muy malo porque es bajar. Y prácticamente usted escuchará en nuestro tiempo las siguientes frases. No sé si usted lo ha dicho alguna vez. Esa persona no sabe con quién se mete, dice la gente. No sabe quién soy yo. Que venga esa persona, porque yo no tengo por qué ir donde esa persona. Que me llame, yo no le llamaré. Y la soberbia es tan alta, hermanos queridos, y nos creemos tan altos a veces que nosotros empezamos a discriminar y tal vez con apelativos, con sobrenombres, y empezamos a decir, esa gente, esa gentuza, esos tipos, esas personas, empezamos a calificarlos bueno, podría decir muchas cosas, pero no es conveniente en este estudio bíblico, pero nosotros descalificamos a las personas. ¿Por qué? Porque nos creemos superiores. La humillación en la Biblia siempre va a traer un resultado positivo. Cuando una persona es humillada en la Biblia, va a ser con un resultado bueno. Bueno, quiero mostrarle el Salmo 119, versículo 71. Dice el salmista David, bueno me es haber sido humillado. Es bueno ser humillado. Humillar también significa colocar al nivel del piso. Bueno es colocar al nivel del piso. Bueno es haber sido bajado. Bueno es haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Y yo estoy muy seguro, hermanos queridos, que muchas personas que están escuchando este mensaje llegaron al Señor y obedecieron sus mandamientos por haber sido humillados por Dios. Tuvo que venir la enfermedad. Tuvimos que decir, los médicos no pueden ayudarme, las personas no pueden ayudarme, yo no puedo hacer nada. Entonces dejaron de mirar a la gente, dejaron de mirar la tierra y alzaron su mirada al cielo. Y se humillaron delante de Dios y Dios los ayudó. Necesitamos a veces, hermanos queridos, ser bajados al piso, ser humillados, perder posesiones, perder trabajo, perder seres queridos para que nosotros alcemos los ojos del cielo. Bueno es ser humillados, amados hermanos, porque así podemos conocer a Dios. Porque así Dios es exaltado a su gloria y Dios está en el lugar que debe estar. Sí, amados hermanos, es bueno ser humillado. La palabra de Dios nos enseña a ser humildes, nos enseña a bajarnos, pero lamentablemente el orgullo va a despreciar el camino de Dios. El orgullo va a despreciar el conocimiento. El orgullo nos va a hacer alejarnos de Dios. Es lamentable esto. Muchas personas, por ser orgullosos, nunca van a aceptar el camino. Nunca van a aceptar el evangelio. Es un problema muy grande. Por eso quiero también enseñar que el proceso
para dejar la soberbia es desengañarse. Dice el capítulo 1, el capítulo único, versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Las personas que son soberbias son engañadas a sí mismas. Se han engañado a sí mismos por su orgullo. Sí, amados hermanos. Tú que moras en las hendiduras de las peñas. Hermanos, la ciudad de Petra, si usted la busca en internet, se dará cuenta que ellos fueron muy inteligentes porque edificaron sobre la roca. Ellos edificaron sus ciudades, sus fortalezas en una peña gigantesca. Entonces, ellos estaban estables económicamente, estables en su política, estables en todo. Y sus moradas estaban en las peñas. Y mira lo que dice el texto: en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Ellos estaban tan seguros de sí mismos que pensaban que nunca iban a desaparecer. Estaban tan alto y tan bien edificados que decían: nosotros somos los mejores. Vamos a extender nuestro reino hasta el fin de la tierra. Somos el mejor reino que ha existido, decían ellos. ¿Por qué? Porque estaba muy alto. Petra estaba edificada sobre las rocas y tenían un concepto muy alto de sí mismos. Actualmente, Jordania, en Idumea, si usted quiere investigar más. El soberbio tiene un concepto de sí mismo muy alto, no acepta, y esto es la característica de un soberbio, no acepta que otro sepa más. Cuando hace otro algo que él no hace, bueno, no dice nada. Es capaz de no decir nada, ni siquiera gracias. ¿Por qué? Porque no acepta que otro tenga un conocimiento, tenga habilidades superiores a él. No acepta que otro pueda más. Y por supuesto, un soberbio no va a aceptar que otro sepa más. El soberbio se le caracteriza por decir: yo hice esto, yo hice esto otro. Ellos no pueden hacerlo. Uno mismo tiene que hacer las cosas, dice el soberbio. Si yo no lo hago, no lo puede hacer otro mejor. La gente no tiene habilidades, la gente no puede pensar, pero yo soy muy inteligente y hago estas cosas. Ustedes van a encontrar eso siempre, hermanos, en este mundo. El soberbio, lamentablemente, y aquí es el problema, no cree que es soberbio. El soberbio piensa que está bien. Y le van a decir: mira, tú eres soberbio, y él va a decir: no es cierto. ¿Por qué? Porque es demasiado soberbio. Este es el problema. Y por eso debemos, hermanos queridos, desengañarnos y tener la posibilidad en nuestro corazón, en nuestra mente, de decir: sí, es probable que yo esté actuando con soberbia. Y para decir eso hay que ser un poquito humildes. Y si usted no dice eso, tal vez tenga soberbia, hermanos. Hay que tener cuidado. Perdón. Entonces, el soberbio va a tener una mala relación con los demás por su mismo carácter. ¿Por qué? Porque se cree superior a los demás. La persona que es muy conflictiva, que está chocando con las personas, es probable que tenga este problema. Por el mismo ego que tiene, se siente superior a los demás, discrimina a los demás, entonces tiene soberbia y va a tener malas relaciones. Mira a los demás debajo de sí mismo, y creo que Romanos capítulo 12, versículo 3, Dios está atacando ese problema en la misma iglesia. Dice el texto: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Este es el problema. Creernos superiores. Nadie predica como yo. Yo soy el único que canta aquí en la congregación. Yo soy el único que trabaja, dicen algunos, en la congregación. Solo yo podría ser pastor, solo yo podría ser diácono. Bueno, es un problema la soberbia. Es un problema tener un concepto de nosotros muy alto. Es un problema gravísimo, hermanos. Sino que
Piense de sí, dice el consejo bíblico, con cordura. Debemos pensar de nosotros normal, no creernos superiores, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice el Proverbio 21:4, altivez de ojos, porque hay gente que mira a los demás por abajo, incluso caminando están muy creídos, muy orgullosos. Es lamentable, esto es así, hermanos. La altivez de ojos, el orgullo de corazón y el pensamiento de impío son pecados. Sepa usted que el orgullo es un tremendo pecado delante de Dios. Tremendo pecado. La pregunta para usted es, ¿cuál es tu altísima morada? Edom estaba en una altísima morada. Y a propósito, no es que ellos estaban en una peña, no, o muy altos físicamente, sino que su concepto de sí era tan alto que ellos tenían un estatus, una altísima morada. ¿Tenemos una altísima morada a propósito? Debemos preguntarnos. El que es soberbio va a decir, no, yo no tengo una altísima morada, estoy en una altísima morada. ¿Sí? Para llegar a Dios no es necesario muchísimo conocimiento. Para llegar a Dios hay que desengañarse y hay que dejar la soberbia. Esa es la clave, hermanos queridos. Dejar de confiar en nosotros mismos, dejar de creernos superiores y empezar a creer en Dios. La pregunta que vamos a hacer en este estudio también es, ¿por qué el malo no busca a Dios? ¿Por qué razón? No es la soledad. La gente dice es que pobrecito, he estado solito, toda la vida ha vivido solo. No es la soledad. Ni tampoco es que el muchacho ha tenido malas amistades y esas malas amistades le han dañado. No, eso no es un pretexto para buscar a Dios. Las malas amistades no, porque las malas amistades se las deja nomás. No es la costumbre del pecado y dice, mira, es que desde pequeñito ha estado consumiendo droga y ha estado acostumbrado en un hogar dañado, perdido, sus padres estuvieron así. No es la costumbre del pecado, tampoco. Ni tampoco la tradición. Mis abuelos fueron así, mi papá ha sido así, yo también voy a ser así. Esa es la religión de mis padres. No, tampoco es eso. Ni la falta de conocimiento. Es que no conoce, por eso no busca a Dios. No es eso, hermanos. Ni tampoco porque está muy ocupado. El problema es este, Salmo 10:4. ¿Por qué la gente no busca a Dios? ¿Por qué? Dice el texto, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El problema está en el orgullo, hermanos. La gente no quiere buscar a Dios porque está muy altivo, está muy soberbio en esta vida. Y no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Yo les decía en un estudio ayer que también di lo mismo a un grupo de la iglesia y les decía, conozco hermanos de la iglesia que se apartaron del camino, jovencitos. Y el otro día estaba viendo a un amigo mío que estaba hablando de filosofías orientales en sus comentarios en Facebook. Ya no había en él nada de Dios, puro panteísmo. Y la gente, por el orgullo, ha dejado a Dios a un lado. Y lamentablemente ninguno de sus pensamientos va a estar en Dios. Es un problema. En el versículo 4 vemos la caída del soberbio. Si te remontares como el águila, altísimo, altísimo, y aunque entre las estrellas pusieses tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. De ahí, altísimo, aunque estés muy alto. No importa tan alto que se encontraba Edom, fue derribado. Dios asevera que perseguirá al soberbio hasta el último, hermanos, aun si se subiera en las nubes. Dice el Salmo 139, un salmo preferido de su servidor y también del hermano Daniel. Detrás, dice el verso 5, detrás y delante me rodeaste. El Señor está detrás de nosotros, delante de nosotros, y mire dónde está su mano. Y sobre mí pusiste tu mano. Si entendiéramos realmente el poder de Dios, si la mano de Jehová está sobre nosotros, ¿qué podría hacer si Él bajara su mano? Nos destruiría cuando Él quisiera.
Tal conocimiento, dice David, es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y si usted fuera hacia los cielos, como lo hizo Edom, si subiere a los cielos, allí estás tú, Señor. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No podemos huir de la presencia de Dios. No podemos subirnos hacia las alturas porque allí también está el Señor. Y si nos bajamos a lo profundo de la tierra, también ahí está el Señor. El soberbio no puede esconderse de la presencia del Señor, amados hermanos. No se puede hacer. Cuando Edom quería levantarse porque fue destruido, hermanos, en Malaquías 1:4 dice, y cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, nosotros nos levantaremos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y cuando esté edificado, mire lo que va a pasar. Y yo lo destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. El soberbio no va a poder levantarse porque está siendo humillado por Dios. Está siendo humillado por Dios y es un problema, hermanos, otra vez. Y es un problema de sensatez también, porque no tiene sentido ser soberbio, porque va a salir perdiendo siempre. Gracias a Dios nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Y nosotros vamos a decir, no puedo ser soberbio, no debo ser soberbio, porque a la final el Señor me aplastará. Voy a salir perdiendo siempre. En Isaías 45, versículo 9 dice, ay del que pleitea con su hacedor. No es correcto pleitarnos contra nuestro Creador. Y hay personas tan insensatas que dicen, yo me discutí con el Señor. Yo le dije esto al Señor, me subí a una peña y le dije, ¿por qué me está pasando estas cosas? ¿Por qué? Y como que le reclamé al Señor y le dije esto al Señor, usted no tiene que hacer eso, hermano. Usted no puede estar gritándole al Señor, usted no puede reclamarle al Señor, porque Él es nuestro hacedor. No se puede uno estar pensando y creyendo que uno puede estar pleiteando con el Señor. Al tiesto con los tiestos de la tierra, claro. Usted puede pelearse con una persona aquí en la tierra. Usted puede discutirse con alguien en la tierra y podrá tal vez ganarle, pero no con Dios. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Tu obra no tiene manos. Podemos estar discutiendo con el Señor y reclamando y diciéndoles que el Señor no debió hacer esto, el que el Señor debe ser solo misericordia, el que el Señor solamente debe ser amor. No. ¿Por qué el Señor les está matando de hambre? ¿Por qué el Señor le hizo nacer así? No podemos discutir con nuestro Hacedor. Él sabe por qué hace las cosas. Él es el dueño de la arcilla, del barro, hermanos. Él es el alfarero. Es el Señor. Usted barro, usted obra de sus manos, no puede estar discutiendo con el Señor. Es insensato. No es correcto. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 31, y piensen esto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que este libro de Abdías me hace entender también quién realmente es Dios. ¿Quién es Dios? No podemos elaborar un concepto de Dios. Hay gente que elabora un concepto de Dios, es que Dios es amor, pero Dios también dice que va a castigar. No, es que Dios es amor. O sea, se aferran en su soberbia y crean un Dios para sí. Eso es idolatría. Crearse su propio Dios. Pero el Dios de la Biblia siempre ha manifestado que va a castigar al soberbio. Quiero presentarle a Petra. Usted puede buscarle en internet. Petra, eso es lo que quedó de Edom. Es la ciudad de Petra, la capital de Edom. Eso es lo que quedó de Edom. ¿Quieres saber el final de Edom? Ahí está. Ruinas, ruinas. Desapareció completamente del mapa la ciudad de Edom. Solamente hay arqueología.
arqueología nada más. Conclusión. Le invito a dejar el orgullo si hay probablemente orgullo en su corazón. Espero que usted, si tiene algo de orgullo, cambie su pensamiento. Dice Hebreos 3:12, hermanos míos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Le cree a Dios? ¿Le cree realmente a Dios? Espero que sí. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, no mañana, hoy. Si hay orgullo en nuestro corazón hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos ser desengañados. Debemos de ser desengañados para acercarnos al Dios vivo. Pero ¿sabe lo que pasa? El soberbio va a decir, bueno, es cierto, pero yo no soy orgulloso. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada por qué arrepentirme. Y dirá, como la canción, yo soy así, nunca cambiaré. Voy a vivir así como me gusta vivir. Soy original, a mi modo, dice la gente. Si usted no lo hace, es decir, si usted es orgulloso y no lo hace, tranquilo. El Señor es experto en tratar a los orgullosos. Dios es magnífico, es el trabajo de Él. Me gusta tratar al soberbio, dice el Señor. En todos los textos que lo vimos. Hermanos queridos, espero que este estudio con mucho cariño haya servido para su vida, haya ayudado probablemente un poco en su corazón para seguir adelante. Que Dios nos ayude a dejar toda soberbia, que nos ayude el Señor a seguir adelante. Hemos estudiado los 4 primeros versículos del libro de Abdías, pero usted puede seguir estudiando, solamente son 21 versículos. 21 versículos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la invitación, por considerarme, hermano.